Bienvenidos al curso de cálculo integral. Hoy vamos a trabajar bajo el tema integración por partes. Esta es una de las técnicas más ampliamente usadas. Se basa en la fórmula del producto para la derivada o la derivada del producto de dos funciones. Yo puedo decir en este caso que la integral de una función f de x por la derivada de otra función de x es igual a la primera función f de x por la segunda función g de x menos la integral de la segunda función g de x por la derivada de la primera función f de x por su diferencial de x. En este caso nosotros vamos a realizar un cambio de variable, ¿verdad? Este cambio de variable lo vamos a trabajar en el caso de la primera función f de x. O sea, vamos a decir que sea u igual a f de x y este lo vamos a derivar. O sea que de u sería igual a f' de x por dx y voy a hacer en este caso db a g' de x por dx y lo vamos a integrar. Al integrar esto entonces obtendríamos g de x. Si hacemos los reemplazos en lo que tenemos acá, entonces en la fórmula nos va a quedar la integral de f de x, que sería u, por la integral de g de x, que sería db, es igual a f de x, que es u, por g de x, que es b, menos la integral de g, que en este caso es b, por f' de x por dx, que es du. Y esta es la famosa fórmula que se utiliza para la integración por partes. Incluso usamos la mnemotécnica muy famosa para la integración por partes y decir, eh, la integral de u por db es igual a una vaca, u por b, una vaca, menos, entonces vamos a decir sin, en la integral como cola, una vaca sin cola, b vestida de uniforme. Una vaca sin cola vestida de uniforme. Muchas veces no recordamos la fórmula, pero con una frase que en el medio común no tiene sentido, lo podemos recordar, ¿verdad? Esta entonces la famosa fórmula de la integración por partes. ¿Cuándo se utiliza la integración por partes? ¿En qué caso se utiliza la integración por partes? Entonces, la integración por partes la vamos a usar en los siguientes casos. El primer caso es si tenemos una función algebraica o un polinómica, una función algebraica multiplicada por una función exponencial. Por su diferencial. Un segundo caso es si tenemos una función algebraica, yo voy a ir escribiendo a la par lo que vamos a hacer con cada uno, por una función algebraica por una función trigonométrica. Por una función trigonométrica, por su diferencial de x. El tercer caso es que nosotros tengamos una función algebraica multiplicada por un logaritmo. La cuarta fórmula es que nosotros tengamos una función trigonométrica por una función exponencial.
Y el último caso, el número 5, es que tengamos una función algebraica por una función trigonométrica inversa por su diferencial. Estos 5 casos son de la forma U por dB. Aquí lo importante es saber quién va a ser U y quién va a ser dB. Recuerden que U se deriva y dB se integra. Ok, entonces para el primer caso, para el número 1, vamos a hacer U, la función algebraica, y vamos a hacer dB, la función exponencial. O sea, vamos a derivar un polinomio, una función algebraica, y vamos a integrar una función exponencial. El segundo caso es si tenemos una función algebraica, que lo vamos a hacer como nuestro U va a ser la función algebraica en este caso, U va a ser la función algebraica, y dB va a ser la función trigonométrica. El tercer caso que se puede presentar es cuando tenemos una algebraica por un logaritmo. Siempre que tengamos un logaritmo, entonces vamos a hacer U el logaritmo. Y vamos a hacer entonces dB, el que vamos a integrar en este caso va a ser la función algebraica por su diferencial. El cuarto caso que se presenta es cuando tenemos una trigonométrica por una exponencial. En este caso vamos a hacer U la función exponencial y vamos a hacer dB la función trigonométrica por dx. Y el último caso es si tenemos una función trigonométrica inversa, que esa sería nuestra U, es la que vamos a derivar, trigonométrica inversa, y vamos a hacer en este caso dB la función algebraica. Esta sería la que vamos a integrar, multiplicado por su diferencial. Hay quienes utilizan esta frase también como una mnemotécnica, que es la palabra hilate, y la asocian, en este caso, cada letra con una función. I para la función trigonométrica inversa, L para logaritmo, A para algebraica, T para trigonométrica y E para exponencial. Y en el orden que aparecen de izquierda a derecha, la primera letra la utilizan como U y la segunda letra la utilizan como dB. Usted puede trabajar con hilate o puede seguir la sugerencia que yo le doy con estas formas que resultan en lo que tenemos en estos 5 casos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a hacer algunos ejemplos. La integración por partes es muy interesante, ¿verdad? Pero necesitamos estar claros y recordar lo que es el concepto de derivada, y necesitamos también recordar cómo integrar ya las integrales que hemos hecho, que hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Me dicen evaluar la integral. Vamos a empezar con el problema más sencillo que se puede presentar. Vamos a hacer la integral de x por e a la 2x por su diferencial. ¿Qué caso tenemos acá? Tenemos el caso de una función algebraica, que en este caso va a ser x, por una función exponencial que es e a la 2x. Entonces, siguiendo la sugerencia, lo que tenemos, vamos a hacer u igual a x, y esta lo vamos a derivar
si tenemos u igual a x, la derivada de u es de x. Y vamos a hacer, en este caso, db igual a e a la 2x. Y esta la vamos a integrar. Aquí es igual a integral de e a la 2x. Recordemos que aquí hacíamos un cambio de variable. Y nosotros colocábamos, si esto tenía 2x y este era nuestro u, 2x, al derivarlo obtendríamos 2 de x. Y luego el 2 lo pasábamos a dividir. Entonces lo que hay que recordar acá es que va a salir y va a pasar como una fracción. Va a estar un medio de e a la 2x. Aquí por su diferencial. Entonces, si seguimos la fórmula de la integración por partes, u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces va a ser igual a u por b. O sea que va a ser x que multiplica a un medio de e a la 2x, u por b. Vean, seguimos entonces acá en la fórmula, u es x y b es un medio de e a la 2x, menos la integral de b, que es un medio de e a la 2x, por du, que es de x. Siempre se supone que al aplicar la integración por partes, vean que yo empiezo con una integral, pero dentro de la fórmula aparece una integral. Entonces siempre esta integral que queda debe ser más sencilla que la integral original. Entonces si yo sigo acá el proceso, obtendría, vamos a ordenar, este un medio lo vamos a dejar afuera, vamos a colocarlo primero, la constante, luego vamos a escribir un medio de x por e a la 2x, menos, y el un medio que está dentro de esta integral lo vamos a sacar, un medio integral de e a la 2x por dx. Ahora, al integrar e a la 2x, ya hicimos esta integral y nos quedó un medio, o sea que va a volver a quedar un medio aquí. Vamos a seguir el proceso. Sería en este caso un medio de x e a la 2x menos un medio que multiplica a esa integral, pero esa integral es un medio de e a la 2x más una constante. Y aquí podemos efectuar ese producto y decir que un medio por un medio es un cuarto. Así que nuestra respuesta sería un medio de x por e a la 2x menos un cuarto e a la 2x más una constante. Bueno, muchachos, entonces quería empezar explicando en sí lo que consiste la integración por partes y mostrar un ejemplo sencillo de cómo se aplica. Entonces, en próximos videos estaremos viendo otros ejemplos aplicando los otros casos de la integración por partes. Un gusto. Saludes.